Hola a todos, bienvenidos a la cápsula número 3 de la materia eh, álgebra lineal dentro del marco de la licenciatura en Ingeniería Civil. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre los números complejos y vamos a hablar un poco de las operaciones con esto, ¿no? Entonces comenzamos. Bien, como les decía, la cápsula número 3 y vamos a hablar un poquito sobre las operaciones con números complejos. La necesidad de realizar operaciones con números complejos surge de la misma manera en que aparecieron los números negativos y a los números o los números irracionales. Esto es como una respuesta natural a problemas que no podían resolverse dentro de los sistemas numéricos ya conocidos. En un principio, los números complejos nacieron para dar una solución a ecuaciones cuadráticas que no admitían raíces reales, como ya habíamos hablado en ocasiones anteriores, como x al cuadrado más uno es igual a x0 más x al cuadrado más uno. Entonces, eso era igual a cero. Con la introducción de la unidad imaginaria y igual a raíz de menos uno o y al cuadrado, fue posible ampliar el conjunto de números reales y construir un nuevo sistema más completo, el de los números complejos. Sin embargo, para que este nuevo sistema fuera útil, no bastaba con inventar un número, ¿verdad? Sino también era necesario definir reglas claras para operar con ellos. ¿Y aquí le llamamos operar con los números complejos? Bueno, estamos hablando a la ejecución de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, elevar potencias u obtener raíces, ¿verdad? Estas operaciones se volvieron indispensables porque los números complejos no son simples curiosidades matemáticas, sino que son herramientas prácticas dentro del marco de las aplicaciones matemáticas en ingeniería y sobre todo de la racionalización de problemas cuya solución es compleja, ¿verdad? Recordemos lo siguiente, por definición matemática vamos a encontrar que i es igual a raíz cuadrada de menos uno. Es importante entender que esta figura mental la tenemos que tener siempre que estemos trabajando con números complejos. ¿Por qué? Porque esta expresión de número imaginario, como ya sabemos que los números complejos componen una parte real más una imaginaria, va a estar presente durante todos todos los segmentos. Y otra cosa que es muy importante entender es que esta definición nos va a servir para simplificar problemas. Es decir, así como hacemos reducciones de fracciones, también, o simplificaciones de fracciones, también podemos simplificar muchos problemas de números complejos por medio de esta definición. ¿Por qué? Porque vamos a usar principios como principios de conmutativos, principios asociativos, que nos van a permitir operar con los números complejos y nos van a facilitar, ¿verdad? Porque no es lo mismo operar con números exorbitantes o grandes que dificulten de alguna manera el cálculo, ¿verdad? Es más bien, es una herramienta, o esta definición va a ser una herramienta para posteriormente generar simplicidad a la hora de realizar las operaciones. Para esto vamos a entender lo siguiente. Vamos a ver cómo se aplican las potencias o los exponentes a lo que conocemos como los números complejos. En este caso en particular tenemos, por ejemplo, i a la cero. Por definición matemática sabemos que todo número elevado a la potencia cero va a ser igual a la unidad. Entonces, con este no hay mucha explicación, ¿verdad? Sin embargo, aquí aparece una pequeña rareza. Te dice, i a la uno, pues obviamente va a ser igual a i. ¿Por qué? Pues ya sabemos que la definición de i es esta que tenemos por aquí arribita a la derecha, ¿verdad? Porque ya sabemos que el exponente significa multiplicarse por sí mismo. Entonces, una vez i, pues es i. Ahora, resulta que cuando elevamos al cuadrado, esto pasa a ser algo diferente. ¿Por qué? Porque si bien
y al cuadrado puede ser definido también como i por i. ¿Y qué es i? Pues raíz de uno o raíz de menos uno, perdón, que es este que está aquí. Entonces sería, si i al cuadrado es igual a i por i, e i es igual a raíz de menos uno, entonces i al cuadrado va a ser igual a raíz de menos uno por raíz de menos uno. Ya sabemos que al multiplicar dos raíces, vamos a tener el interior, ¿verdad? Es decir, si tenemos raíz de a por raíz de a, esto es igual a a. Sin embargo, esto es solo aplicable en este sentido y ahorita lo vamos a explicar por algo que se llama paradoja del producto, que es decir, se va a poder hacer, aplicar este principio matemático de izquierda a derecha, pero nunca de derecha hacia izquierda. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, i al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A menos uno. Posteriormente tenemos i al cubo. ¿I al cubo qué sería? Bueno, i al cubo sería igual a i por i por i. Y como i es igual a raíz de menos uno, entonces i al cubo va a ser igual a raíz de menos uno por raíz de menos uno por raíz de menos uno. Como ya sabemos que multiplicar raíz de menos uno por raíz de menos uno nos da menos uno, esto nos quedaría como raíz de menos uno por raíz de menos uno. Perdón, quedaría como menos uno por raíz de menos uno. En este sentido, ya sabemos que en raíz de menos uno es igual a i, por lo tanto, esto también puede escribirse como menos uno por i, y haciendo el producto menos por más la menos y uno por i de ahí. Por lo tanto, i al cubo es menos i. Y así sucesivamente pudiéramos aplicar estos principios básicos de los exponentes para resolver cualquier potencia aplicada al número imaginario. Sin embargo, es importante aprender por temas de practicidad y sobre todo de habilidad matemática o agilidad matemática lo siguiente. Existe una regla consecuente. Ya ahorita tenemos las definiciones de y a la cero, y a la uno, y al cuadrado, y al cubo. Ey, al cubo, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, cuánto nos daría i a la cuarta potencia. Si nosotros usamos i a la cuarta potencia, entonces, ¿qué tendríamos? Podríamos expresarlo como i cuadrada por i cuadrada. Y en este caso, i cuadrada ya es un valor que nosotros conocemos. Ya sabemos que i al cuadrado es igual a menos 1. Por lo tanto, i a la cuarta es igual a i al cuadrado por i al cuadrado, que esto es igual a menos 1 por menos 1. Y resolviendo, tenemos menos por menos da más, ¿verdad? Y uno por uno da uno. Y por lo tanto, i a la cuarta es 1. Y este elemento, que es i a la cuarta, es muy importante dentro del complejo de los números complejos e imaginarios. ¿Por qué? Porque es la base para determinar el valor del resto. Lo que tú tienes que hacer para simplificar a veces números muy grandes es lo siguiente. Vamos a suponer que estamos buscando cuál es el valor de i a la 85. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a agarrar y vamos a dividir ese 85 y lo vamos a dividir entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque es el valor conocido como la unidad. En ese sentido vamos a tener entonces 85 entre 4 va a ser igual a ¿qué? A 4 por 2, 8. Y 8 menos 8 da 0, ¿verdad? Y bajamos el siguiente número, entonces nos queda 5. Y luego 4 para que dé 5, entonces pues lo más cercano es 1, entonces 4 por 1, 4. Le resta 5 menos 4, nos queda 1. Y el resultado sería 21 con un residuo de 1. Y aquí es donde está lo importante. Este residuo nos va a indicar el equivalente.
Si el residuo de dividir el exponente del factor o de la variable imaginaria es 1, entonces su equivalente entre las cuatro definiciones, bueno, entre las cinco definiciones de i a la 0 hasta i a la 4, va a ser el equivalente a ese residuo. En este caso, i al 85 es equivalente a i a la 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta colita de aquí o este residuo de aquí es el exponente. Veamos otro pequeño ejemplo. Si nosotros quisiéramos, vamos a suponer un número más pequeño, ¿no? Vamos a suponer un número i a la 42. ¿Qué tenemos que hacer? Agarramos el 4 y vamos a dividir 42 entre 4. 4 por 1 da 4 y nos queda 0. Bajamos el 2. Como 4 no puede dividir al 2, entonces sería 0 y nos queda un residuo de 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que i a la 42 es igual a i a la 2. Entonces, esto es igual a menos 1. Y así sucesivamente, no hay mucho que explicar, ¿verdad? Acerca del residuo y cómo hacer una división aritmética sencilla. Entonces, si nosotros tenemos un número tan grande como ya el 85, podemos simplificarlo de manera que podamos operar con él de manera más cómoda. Sobre todo porque a partir de estas cinco definiciones, que son y a la 0, y a la 1, y al cuadrado, y al cubo, y a la cuarta, vamos a poder ir encontrando todas las demás. Y el truco también está en que todo lo que sea múltiplo de 4 va a ser equivalente a 1. Por ejemplo, 4 por 4 es 16. Y a la 16 va a ser igual a y a la cuarta. Y así sucesivamente, ¿verdad? 4 por 4, el 20 también, y todos los múltiplos siguientes, ¿verdad? Entonces, no es una regla muy complicada, pero es importante que lo tengamos en cuenta porque para problemas muy largos suele ser muy útil disminuir, pues digamos, la potencia de los números imaginarios para facilitar el trabajo de arrastrar el lápiz, ¿no? Bien, ahora vamos a un ejemplo. Vamos a simplificar. La raíz de menos 4 hasta el número imaginario más pequeño que podamos ejemplificar. ¿Qué es lo que haríamos? Les decía que hay una regla que dice que raíz de menos a va a ser igual a raíz de menos 1 por a. Es decir, podemos separarlos en términos. Y esto a su vez va a ser igual a ¿qué? A raíz de menos 1 por raíz de a. Pud- Pudiendo resolver la raíz de a si es cómodo. Ya sabemos que raíz de menos 1 no la podemos resolver, ¿verdad? Es un número imaginario. Entonces, raíz de menos 4 puede ser simplificada o puede ser ejemplificada como raíz de menos 1 por 4. Y aplicando el principio podemos separar, ¿verdad? Raíz de menos 1 por raíz de 4. Raíz de menos 1 por raíz de 4 es 2, eso sería por 2. Y en este sentido podemos ver el siguiente escalón, que ya sabemos que por definición i es igual a raíz de menos 1 y por lo tanto i por 2 es igual a 2i. De esta manera resolveríamos que este es el número imaginario en su menor expresión. Así encontraríamos esta situación en la que podemos ir simplificando los números, ¿verdad? E ir transformando los números a números imaginarios. Luego vamos a hablar un poquito sobre la operación de la suma. Veamos este ejemplo. Vamos a hacer la suma de números complejos. Realmente la clave de hacer las operaciones con números complejos es transformarlas de números imaginarios a números complejos. Por ejemplo, aquí tenemos eh, esta raíz de menos 36, que es un número imaginario porque toda la expresión es imaginaria, más raíz de menos 9 que toda es imaginaria. Entonces hay que traspasar eso a un número complejo. ¿Y cuál sería el número complejo? En el caso de menos 36, raíz de menos 36 sería igual a raíz de menos 1 por 36, porque menos 1 por 36 es menos 36.
más raíz de menos 1 por 9, que ya sabemos que raíz de menos es igual a raíz de menos 9, ¿verdad? Resolviendo y separando, tendríamos que raíz de menos 1 por raíz de 36, por el principio que ya habíamos hablado de asociativo, podemos hacer esta separación, más raíz de menos 1 por raíz de 9. De tal suerte que ahora tendríamos raíz de menos 1 por la raíz de 36, pues es 6, más raíz de menos 1, que todavía no se puede resolver, ya sabemos que es imaginario, más raíz de 9, que en este caso es 3. Ahora vamos a sustituir estos números o estas expresiones imaginarias, raíz de menos 1, bajo la definición que ya sabemos que i es igual a raíz de menos 1. Esto es importante porque les recuerdo, y de hecho es una pregunta muy habitual o es un fundamento muy habitual entender que raíz de menos 1 es la base fundamental de los elementos finitos que corresponden a los números imaginarios. Es decir, una definición matemática básica para estos problemas. Entonces, ya que sustituimos por i, tenemos un problema básico de álgebra, que sería 1 por i, pues da 6i, más i por 3, que da 3i. Y como vemos, pues esto representa la base, recordando que un elemento algebraico puede tener exponente y variable, que a esto le vamos a llamar base. Tenemos coeficiente y tenemos signo, ¿verdad? Y basado en todos esos elementos, nosotros podemos encontrar que i e i son bases iguales y por lo tanto pueden ser operables entre sí. Entonces, 6i más 3i nos da igual a 9i sin ningún problema. Y está simplificado. Pasamos de una operación de números imaginarios, repasando por números complejos y resolviendo, ¿verdad? Bien, veamos un ejemplo más, ahora en este caso una resta. Es importante decir que la suma o resta se trabaja más o menos de la misma manera, obviamente teniendo en cuenta los signos. Veamos ahora, raíz de menos 16 menos 4 raíz de 4. Importante decir, miren cómo este es un número complejo. ¿Por qué es un número complejo? Porque este 4 es real, pero esta raíz de menos 4 representa algo dentro de los números imaginarios. Aquí tenemos una parte imaginaria y aquí tenemos una parte real con un número imaginario, ¿verdad? Entonces ahí vean cómo se va poniendo compleja la cosa poco a poco. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A raíz de menos 1 por 16 por el principio comunicativo, como ya lo hemos hablado, menos 4 por raíz de menos 1 por 4. El 4 pues se sigue conservando. De esa manera, hacemos la separación por la comunicación, que sería raíz de menos 1 por raíz de 16 menos 4 por raíz de menos 1 por raíz de 4. Resolviendo eso, sabemos que por definición matemática, la raíz de menos 1 en ambos extremos de los elementos, pues es igual a i, y raíz de 16 en este caso es igual a 4. Entonces sería i por 4, que es esta primera parte, menos 4 por i, que es la representación de raíz de menos 1, por 2, que es la solución de la raíz de 4. Resolviendo sería i por 4, pues nos da 4i, y luego tenemos 2 por 4 por i y nos da 8i. Entonces tenemos 4i menos 8i, ya sabemos que este es positivo, entonces se restan y se conserva el signo del mayor, que en este caso 8 menos 4 sería 4, y el signo mayor pues le corresponde al 8. Por lo tanto, quedaría como menos 4i. Y bien, como ven, la operación de suma y resta es muy sencilla con los números complejos siempre y cuando se siga la regla de transformar fase por fase para llegar a la solución de números imaginarios completa. Y sobre todo, sin apresurarse. Normalmente, luego tenemos prisa para resolver los problemas, pero si tomamos nuestro tiempo y hacemos dedicadamente cada separación, vamos a llegar a la solución adecuada. Bien, eso es todo por la cápsula número 3. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.